Muy buenos días. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hoy vamos a ver la tercera parte de la historia de la iglesia. ¿Sí se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Sí. A ver, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? La segunda parte de la historia de la iglesia. Lo más relevante. Aguántame. Tu material se lo dejé a Chile. Yo te tengo 3 materiales. Entonces creo que tú tienes el de ella. Es lo mismo. Bueno, les voy a recordar más o menos. Ahí está acá. Vimos que después de que se va Jesús, empiezan a hacer oración los apóstoles. Y vemos también que eran 11 ya nada más. Y el pueblo de Dios tenía que estar asentado sobre las 12 tribus, así que hacía falta un representante de la última tribu, que es el que le correspondía a Judas, porque Judas se suicida. ¿A quién le toca el lugar número 12? Matías. A Matías. Muy bien, perfecto, Betty. Y ni lo Muy busqué bien. porque creo que acá no está, pero me acuerdo de su nombre. De Matías. Matías. Lo estoy buscando y se acabó. Entonces ya con él se ¿Dónde? completan de nuevo los 12. Se completa de nuevo los 12. Y leímos en las Sagradas Escrituras cómo Pedro se levanta y delante de unas 120 personas dice que el Señor dejó 12 personas y que necesitaban que alguien llenara el vacío que había dejado Judas. También vimos que en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en uno de los salmos, aparece de que alguien tenía que ocupar el lugar de aquel amigo que traicionó. Bueno, pues hoy continuamos con esta hermosa historia de la iglesia. Bueno, en ese sentido vemos que la iglesia muestra el cumplimiento de la promesa con el restablecimiento del pueblo de Israel al completar el número de los apóstoles, escogiendo a Matías como el nuevo oficial del templo, o sea, como el sucesor del apóstol Judas. Pero este templo, del templo del que se está hablando, no está hecho por manos humanas. Ya habíamos visto de que Jesús, en el tema anterior, vimos que Jesús ya había iniciado la reconstrucción del pueblo de Israel, en el que no solamente iban a entrar
israelitas o judíos o hebreos, sino que en este nuevo pueblo iban a entrar todos, gentiles, paganos, judíos, no importaba de qué denominación, de raza o credo fuera, simplemente con el simple hecho de ser bautizado, pero eran bautizados porque creían y porque aceptaban a Jesús como su Señor, entonces ellos pedían el bautismo. Esto era lo que hacían los primeros cristianos. Bueno, vimos también el Pentecostés. Vamos a ver la primera lectura que nos dice Hechos, capítulo 1. Y seguimos todavía con el capítulo 1, versículos 13 y 14. Te dice: entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaba Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celotés y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos diciendo que ellos estaban en oración y que no estaban solos, estaban en compañía de María? Acuérdense que María siempre fue llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Y no por esto ella se toma atribuciones o ella empieza a dirigir la iglesia, porque ella sabía que ya habían dejado a un hombre responsable del grupo de apóstoles. El otro día una persona me preguntaba, ¿por qué en la iglesia no hay sacerdotisas? Y yo le contesté, bueno, si Jesús hubiese querido que hayan mujeres apóstoles, la primera a la que hubiese llamado era su mamá, y a ella hubiese dejado como vicario de él. ¿Por qué? Porque era netamente humana. Ella no tenía más que la gracia de Dios, pero ella no era humana y divina como Jesús, sino que era humana, que estaba llena de la gracia de Dios, sí, pero no era divina porque ella no es diosa. El único Dios es Dios Yahvé, su Hijo Jesucristo, que es hombre y es Dios, y el Dios Espíritu Santo. Entonces le decía yo a esta persona, si Jesús hubiese querido apóstoles, mujeres, estaba María Magdalena, estaban las mujeres que se encargaban de hacer la comida, de servir a los apóstoles. Entonces hubiese agarrado Jesús 6 hombres, 6 mujeres, pero no. Por eso en la iglesia no pueden haber sacerdotisas, porque Jesús no dejó mujeres al frente de su grupo de apóstoles, y sobre todo al frente de su iglesia. Entonces, y me preguntaban, ¿y por qué los sacerdotes no se casan? Bueno, los sacerdotes hicieron votos de castidad y de fidelidad. Pero aquí vemos en la figura del sacerdote a la humanidad. ¿Por qué? Porque no todos los sacerdotes viven al 100% su fidelidad y su castidad. Porque vemos que muchos sacerdotes han cometido pecados en contra de niños o han vivido una doble vida, que nosotros no estamos para juzgarlos, pero sí para orar por ellos, porque ya hemos visto
de que los sacerdotes caen muchísimas veces en tentación porque antes que nada son hombres y son netamente pecadores como nosotros. De que tienen más tentación, sí. ¿Por qué? Porque son hombres consagrados, son hombres de Dios y por esta misma razón ellos son más tentados que cualquiera, sobre todo más tentados que los narcotraficantes o que los drogadictos, porque ellos ya están Ahí en el pecado. En cambio el sacerdote está en una lucha continua en contra del pecado. Entonces nosotros antes y en lugar de juzgar debemos orar por ellos para que se mantengan en la santidad y en la castidad. Entonces me preguntaban, bueno, entonces ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia? Y yo le pregunté a esta persona, le contesté con una pregunta. Cuando en un matrimonio el hombre enviuda, ¿qué es lo primero que hace? Buscarse otra. Buscarse otra mujer. Pero cuando la mujer enviuda, difícilmente, o sea, yo no estoy diciendo que sea imposible, pero difícilmente se busca otro, a menos que sea una persona que no estaba enamorada de su esposo. Pero cuando la mujer ama, un matrimonio normal. sí, cuando la mujer ama, se entrega tanto a su esposo que cuando fallece el esposo ella se mantiene en castidad. O sea, ya no busca a otro porque no necesita de otra persona que llene un espacio, que llene un lugar. A eso se le llama fidelidad. Entonces, la mujer es mucho más fiel que el hombre. Si no, ahí tenemos como ejemplo a la Virgen María. Cuando fallece José, cuando fallece su esposo, ella no necesita buscar que alguien llene el vacío de su esposo. Y eso que nunca la tocó, nunca lo conoció como hombre. Pero su fidelidad al recuerdo de su esposo, pero sobre todo, su fidelidad a Dios. Sobre todo su fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque nunca fue tocada por José, a pesar de que era su esposa. Entonces, la mujer es mucho más fiel que el hombre. Entonces, por eso es que el papel de la mujer en la iglesia es enseñar el amor y la fidelidad. ¿Y cómo lo va a enseñar? Lo va a enseñar a través de sus actos. Porque no hay otra manera de enseñar el amor y la fidelidad. Si tú sabes amar, si tú sabes dar, si tú te sabes donar a las personas a las que amas, no tienes espacios vacíos que necesites llenar con otras cosas ajenas o extrañas a ti. ¿Por qué? Porque el amor sale de tu corazón, el amor sale de ti, es neto y es nato. En cambio, las personas que tienen vacíos es porque no conocen a Dios, no saben cómo amar, no se saben dar, no saben entregar. Entonces, esos vacíos tratan de llenarlo con muchas cosas, con alcohol, con droga, con sexo, con amantes que vienen y van. ¿Por qué? Porque jamás nada va a llenar el vacío que tienes de Dios. Puedes llenarte de dinero, de autos, de lujos. Ese vacío que tienes de Dios, nunca nada va a poder suplir a ese verdadero amor que es Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me comprenden? Bueno.
pues ese es el camino de la mujer, ese es el ejemplo que la mujer debe de dar a su familia y a todas aquellas personas que la conocen. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado, es que me cae bien fulanita de tal, o a lo mejor no lo dices, pero quieres estar siempre cerca de aquella persona que sientes algo diferente? Y tú dices, ay, es que me gusta platicar con esta persona, me gusta estar cerca siempre de esta persona porque siento algo diferente, no como con esta otra que siento mala vibra. Entonces, se siente cuando alguien tiene amor verdadero, se siente y lo das a sentir sin que tú lo quieras, lo das a sentir a los demás. Ese es el ejemplo que María nos da. Entonces, por eso los apóstoles siempre estaban alrededor de ella. En este caso, ya saliendo de las preguntas de esta persona y retomando el tema, por eso los apóstoles siempre estaban alrededor de ella. ¿Por qué? Porque ella daba sin necesidad de pedir nada a cambio. Ella daba amor, daba comprensión, y cuando alguno de ellos se sentía caído, se sentía con necesidad de hablar con alguien, acudían a ella. Por eso vemos y vamos a estar viendo en todo lo que son los hechos de los apóstoles, que siempre estaban pendientes de ella, estaban junto a ella. Pues ella era la llena de gracia, irradiaba la gracia de Dios. Por eso toda persona que quiere acercarse a Jesús, si no nos pegamos a María, difícilmente vamos a poder solos. ¿Por qué? Porque ella irradia ese amor, irradia y te regala ese amor, esa fidelidad para que tú lo sientas en tu corazón y puedas amar y ser fiel al Señor, al que tú le estás diciendo, Señor, yo creo en ti. Por eso hay una lectura en la que dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y esto lo vimos en un evangelio la semana pasada, sino es que durante esta semana, donde un hombre le dice a Jesús, Señor, mi hijo está enfermo, si tú quieres puedes sanarlo. Y le dijo, si quiero. ¿Tú crees? Sí, Señor, sí creo, pero aumenta mi fe. Y eso es lo que Jesús nos dice. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, Señor, sí creo, pero aumenta mi fe. Hay una oración también que creo que es de San Agustín o de San Ignacio, donde dice, Señor, dame lo que necesito y después pídeme lo que quieras. Dame, Señor, lo que yo necesito y pídeme lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque teniendo lo necesario, el Señor te puede pedir que seas su testigo, que seas un buen predicador, que des ejemplo de vida a los demás. Pero tenemos que pedirlo. Señor, dame lo que yo necesito y pídeme lo que quieras. Estoy a tu servicio. Haré tu voluntad. Entonces, aquí nos enseña la lectura de que ellos estaban en oración, acompañados de María, la madre de Jesús, las demás mujeres que ayudaban y sus hermanos. Aunque esta versión de la Biblia dice, todos ellos con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes.
En tu versión dice, y sus hermanos. hermanos. O sea, recordemos que la palabra hermano no solamente es por sangre, sino como se dicen los hermanos separados cuando llegas a su templo, adelante hermano, pase usted, ¿no? Entonces, para ellos, Jesús sí tuvo hermanos de sangre. Bueno, entonces tú cuando vas a su templo, ¿ya te conviertes en su hermano de sangre? No. Ahí se contradicen, ¿no? Exactamente. Entonces, para algunas cosas sí, para otras no, ¿no? Pues no. O todos hijos o todos centenarios. No. Ahora, dice, el Pentecostés. ¿Qué nos enseña el Pentecostés? El lenguaje universal que escuchó la gente que ahí se encontraba podía entender ese lenguaje. Ese lenguaje que escucharon y que entendieron, que habían muchas personas de muchos lugares. Acuérdense que ya lo habíamos visto, de que el Pentecostés no se dio inmediatamente a los 50, sí son 50 días. Son 50 días después de la ascensión de Jesús, pero no se dio en el mismo año. Acuérdense, por ejemplo, cuando fallece una persona, se te queda esa fecha. Y tú cada año recuerdas que en esa fecha tu pariente falleció. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces oración por esa persona en esa fecha, ¿correcto? Bueno, lo mismo sucedió en Pentecostés. No fue el mismo año y a los 50 días de ese mismo año, sino que fue 50 días después de que recordaron el día en que el Señor se fue al cielo. Como en todo, tenemos fechas importantes para recordar, así como lo recordamos en los misterios del Santo Rosario, la ascensión del Señor Jesús. Bueno, ellos estaban festejando la ascensión de Jesús en la fecha que supuestamente ellos tenían claro de cuándo fue, porque tenían que saber qué fecha fue porque ellos lo vivieron. Entonces, a partir de ese día, pasaron 50 días, entonces vino el Espíritu Santo. Pero acuérdense que pasaron 30 años entre la ascensión real de Jesús y el Pentecostés, que coincidió, como ya lo había dicho Jesús, con la destrucción del pueblo, con la destrucción del pueblo. ¿Por qué? Porque habían sido tomados por Nerón, que fue el que quemó Roma. Y no solamente quemó Roma, sino que mandó a matar a muchos. Entonces hay que estudiar un poco de historia para poder compaginar y decir, bueno, esto sí es real porque aparece en los libros de historia. Bien. Ahora, vamos al capítulo 2, versículos del 1 al 4. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ok, entonces fíjense nada más. El Espíritu Santo les concede hablar en lenguas extranjeras, pero ellos no sabían hablar más que en su idioma nato, su idioma natal. Entonces muchos decían, bueno, ¿y a estos qué les pasa? ¿Estarán borrachos? Bueno, acuérdense que Dios, cuando hace una promesa, se tiene que cumplir.
no en el tiempo de los hombres, sino en el tiempo que Dios ya delimitó. Y nada sale de ese tiempo. Y pase lo que pase y lo que Él ya designó que en ese tiempo va a pasar, va a pasar. Isaías capítulo 11, ¿Encontraste? versículos 11 y 12. Al mismo tiempo, el Señor volverá a tender su mano para rescatar al resto de su pueblo, a los que todavía queden en Asur y Egipto, en Patros, Etiopía y Elam, en Senar, Hamat y las islas del mar. Levantará una bandera para las naciones, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá desde los 4 puntos cardinales. Fíjense nada más, como dice 3 líneas adelante, antes. Dice, levantará los una desterrados, ajá. Ajá. Levantará una bandera que Para se las verá. naciones, juntará a los desterrados de Ahí Israel. está. y ¿Quiénes son reunirá- los desterrados? Dice, levantará una bandera y juntará a los desterrados. ¿Quiénes son los desterrados? Los que no tienen tierra. Los que no tienen un lugar. ¿Ah? ¿No eran esos? Los israelitas. Sí, pero no solamente ellos. Acuérdense que cuando habla de el Señor, cuando habla, no solamente habla de los israelitas o de los judíos o de los hebreos. Habla en general. Como en la que acabo de leer antes, que dijo un montón, o sea, cualquiera. O sea, los desterrados son los que no solo es los que no tienen tierra, los que no tienen una fe en nada. No tienen fe ni siquiera en los dioses paganos de los que habla el Señor, porque ¿de qué habla? ¿De qué lugares habla? De Siria, de Etiopía, Siria, Patros, Hamat, las islas del mar. Entonces, cada Asur. pueblo tenía sus propios dioses, acuérdense. Cada pueblo tenía sus propios dioses. Eran idólatras y además eran politeístas. Tenían muchos dioses, así como los egipcios. Entonces, cuando se habla de los desterrados, o sea, los que no creen ni en los dioses de su tierra, ustedes que no tienen nada ni creen en nada, a todos ellos los va a acoger Dios de los 4 puntos cardinales. O sea, va a unir al pueblo de Dios, A los ateos. a todos. A todos, Toda la humanidad. a todos. Creas o no creas, en lo que creas, pero crees en algo. Y los que no creen en nada. A todos. Ahí no está dejando a nadie al aire. Repítelo. Levantaré Una bandera para las naciones, juntaré a los desterrados de Israel y reuniré a los dispersos de Judá desde los 4 puntos cardinales. desde los 4 puntos cardinales. O sea, no está dejando a nadie fuera. Él no está dejando a nadie fuera. Los que se quedan fuera, ¿quiénes son? Los que decidan no creer. Él hace la llamada a todos. Él los llama, los convoca. Si tú quedas fuera, como hace 3 o 4 lecciones, acuérdense, delante de ti está el agua y el fuego. Extiende tu mano donde quieras. A cada quien se le dará Lo que le lo corresponde. que haya elegido, lo que le corresponde. Entonces, la elección es libre y voluntaria. Tú, si decides creer, eres parte del pueblo de Dios. Pero si decides no creer, es tu elección. Cuando te mueras, derechito al infierno. Ahí sí, sin escalas.
¿Por qué? Porque tú Lo decidiste. decidiste libremente no creer en Jesús. Decidiste libremente rechazarlo. Y el rechazo a la fe es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Cómenla. Y la palabra de Dios nos Ya vi dice, varios chicharritas. la palabra de Dios dice, todos los pecados serán perdonados, pero aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida, ni después de que te mueras. Entonces, el rechazo a la fe, ¿por qué rechazas la fe? Porque no Porque la conoces. desconoces, por Porque ignorante. no la conoces. Y cuando te quieren enseñar, te cierras y dices, a mí no me interesa. No me interesa. Entonces, ese rechazo es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Así que no van a ser perdonados ni en esta Ni en la ni en la otra. Así que derechito, sin escalas. Con el de abajo, como dice Eric. Porque ni siquiera lo quiere nombrar. Es que así es. Lo que le pasó a Judas, Tómala, sí. los que toman la misma salida que Judas, no tienen perdón. Que se Porque suicidan. dudan, no por la manera de morir. La traición. No. No creen que les pueda perdonar, o sea, no va a alcanzar la misericordia de Dios para perdonarle. O sea, tú te sientes tan grande que dices, no va a alcanzar la misericordia de Tan Dios, grande tu pecado. no va a alcanzar la misericordia de Dios para perdonarme. ¿Y tú quién eres? Cuando el invitado es un... Exactamente, tú no eres Dios para decidir. Deja que Dios tome su propia decisión. Tú toma la tuya, lo que te corresponde, y lo demás déjalo en manos de Dios. Entonces, ¿Qué sentido tan en el mismo libro de Isaías, capítulo 28, versículo 11. Si con palabras que hacen reír y en un idioma extranjero le va a hablar a este pueblo, Eso dice, es el Ajá, 11. el 11. A ver, repite. Sí, con palabras que hacen reír y en un idioma extranjero le va a hablar a este pueblo. ¿A qué se refiere esto? Cuando dice hace reír, o sea, pero no es porque sea ni por burla, ni porque sea un chiste. Te ríes cuando te sientes contento, ¿no? contento, feliz. Es cuando te ríes, porque no te vas a reír cuando estás enchilado y quieres matar a medio mundo porque algo te pasó. Te ríes cuando estás contento, cuando estás feliz, entonces dice, con un lenguaje que te hace reír, o sea, que te hace feliz, le vas a hablar al pueblo. El del mío como dice. Por eso, escuchen esta palabra de Yahvé, ustedes que son buenos para reírse y que mandan a este pueblo de Jerusalén. Como que se lo dice a alguien más. Eso Lee un versículo antes Versículo y antes. uno después para que puedas entender el contexto de lo que dice tu Biblia. Por eso Yahvé les habla de este modo. Si entienden, bueno. Si no sabes, no importa. Para que al caminar se caigan de espalda y se quiebren un hueso. Y caigan en la trampa y queden atrapados. Por eso, escuchen esta palabra de Yahvé, ustedes que son buenos para reírse y que mandan a este pueblo de Jerusalén. Ustedes dicen, hemos hecho un contrato con la muerte y con el lugar de los muertos hemos firmado un acuerdo. El vendaval destructor pasará y no nos llevará, pues nos refugiaremos en ilusiones y nos esconderemos
tras mamparas. Bueno, aquí está hablando, a ver, vamos a ver qué dice. Isaías, Leí desde el capítulo 13. 28. Versículo 11. Ahora bien, con lengua balbuciente, en lenguaje extraño, el Señor hablará a este pueblo. ¿Estás segura que es 28:11? ¿Sí? 28. ¿Cuál? 28, 11. Isaías. Sí, Sí, con 28. palabras que hacen reír y en un idioma extranjero le va a hablar a este pueblo. Yo tengo. Ajá, más o menos. Ese es. Ahora bien, con lengua balbuciente, en lenguaje extraño, el Señor hablará a este pueblo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que no es un lenguaje entendido por todos. Y con esto pongo el ejemplo cuando hay oración, una oración así fuerte, y el Señor regala el don de lenguas. Mucha gente deja de orar para escuchar qué es lo que está diciendo el hermano. Hay momentos y hay lugares en los que cuando a alguien le dan el don de lenguas, hay otro al que el Espíritu de Dios le concede el entendimiento y la traducción de lo que está diciendo el que está hablando en lenguas. Así como hay videntes y hay otros que interpretan las visiones. Así como hay otros a los que les regala el don de sabiduría, el don de profetizar. Esos son los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando habla el Señor, cuando dice Isaías, ahora bien, con lenguaje balbuciente, o sea, un lenguaje que no es entendible para muchos, Dios le va a hablar a su pueblo. Y cuando dice, tú que sabes reír, tú que cuando hablas y ríes cuando hablas de la palabra de Dios, porque te hace ser feliz, y esa felicidad la vas a transmitir a través de la palabra. Entonces le vas a transmitir a veces hay personas que me dicen, cuando he ido a rezar, me gusta cómo reza porque nos deja una tranquilidad y una paz. Eso no viene más que de Dios. Claro. Porque si no va a tener fruto tu oración, pues entonces como que no lo estás haciendo con fe. Entonces, cuando haces un rosario con amor, puedes transmitir esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad, ese de estar así como en un estado de levitación, porque ni te subes ni te bajas, pero no estás en el lugar. O sea, es un estado como de trance. Y después, cuando terminas tu oración, te sientes relajado, te sientes bien, te sientes como que todo el mundo se pintó de color de rosa para ti. Entonces, ese es el lenguaje que muchas personas no conocen, pero que tú se las puedes enseñar. ¿Ok? Bueno, entonces dice, en Pentecostés vemos la reversión de Babel. Acuérdense que cuando la torre de Babel se destruyó, ¿por qué se destruyó? Porque todos hablaban así, ¿no? Que hablaban Primero el rey de Babilonia quería hacer una torre que llegara hasta Dios. Hasta el cielo. Quería llegar hasta Dios, hasta donde está Dios. Entonces, ¿qué sucede?
que empiezan a construir. Entonces Dios dice, ¿qué les pasa a estos? Los voy a dividir para que dejen de hacer tonterías. Entonces, ¿qué pasa? Viene un trueno y un como terremoto y viento fuerte, y ¡boom! Ya no se podían entender entre ellos porque cada quien hablaba un idioma diferente. Entonces ahí Dios los divide. Ahí Dios los divide para que no sigan haciendo tonterías. Porque mucha gente estaba muriendo por el tipo de trabajo que hacían. Imagínense una torre. ¿Cuántas personas tenían que subir a llevar material y luego bajar? A veces demasiado cansado y mucha gente moría en el tránsito. Entonces Dios los divide y luego ya empiezan a formar sus pueblos. Todos los que hablaban el mismo idioma empezaban a juntarse, a unirse y se quitaban. Entonces, cuando viene Pentecostés es todo lo contrario. Por eso dice la lectura, es la reversión de Babel. O sea, en lugar de dividir, esta vez va a unificar. De todos lugares, de todos lados los llama. Por eso había mucha gente en Jerusalén el día de Pentecostés, porque acuérdense que ya los apóstoles estaban haciendo su trabajo de buscar gente que creyera en Jesús y se reunían, pero no, todavía era una comunidad pequeña que se juntaba ciertos días a la semana para hacer oración y partir el pan. ¿Cómo se llama en la modernidad esto de hacer oración y partir el pan? La misa. La Santa Misa, así es. Entonces ellos se reunían con la Virgen María, hacían oración, partían el pan, pero entonces cuando Dios decide que ya es momento, manda al Espíritu Santo con un viento huracanado. Entonces salen los apóstoles a hablar, a predicar. Y ese mismo día hay unos 5,000 hombres que se convierten. Ahora, el nombre proclamado para todas las naciones, ¿cuál es? Es el de Jesús. Jesús. Es el nombre poderoso de la salvación. Vamos a ver, Hechos 2. Capítulo 2, versículos 14 a 21. Por primera vez se proclama a Jesús. Entonces Pedro se presentó con los 11, levantó su voz y habló en esta forma: hombres de Judea y todos ustedes que están de paso en Jerusalén, entiendan lo que pasa y pongan atención a mis palabras. No estamos borrachos, como ustedes piensan, ya que apenas son las 9 de la mañana, pero ha llegado lo anunciado por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los mortales, sus hijos y sus hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días yo derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Haré cosas maravillosas arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Señor. Fíjense, y todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora, Jesús fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien lo saben. Fíjense, Jesús, a pesar de que era el Hijo de Dios,
Él le pedía permiso a su padre para realizar los milagros, a pesar de que era el hijo amado. Él pedía permiso. Y fíjense, todo esto sucede después de que viene el Pentecostés. Ahora, en la actualidad, en la Iglesia Católica, ¿cuándo vemos y reconocemos el Pentecostés? ¿En qué sacramento? Ya lo hemos platicado. ¿En qué sacramento vemos el Pentecostés? Cuando hacemos la primera comunión. En la confirmación. En la confirmación. Exactamente. Acuérdense, Jesús dice, se han bautizado en agua, pero va a llegar el momento en que van a ser bautizados en espíritu y en verdad. Entonces, este bautismo que recibieron los apóstoles, porque ellos ya habían sido bautizados igual que Jesús en el Jordán, ellos habían recibido el bautismo de agua. Pero cuando viene el Espíritu Santo y los bautiza, es cuando ellos se sienten fuertes y valientes para salir, y ya no les importó si habían romanos o si estaban los soldados allá, ellos salieron a predicar. Fíjense la diferencia entre tener solamente el bautismo y después tener la confirmación. Ellos eran bautizados, sí. Andaban con Jesús, sí. Predicaban con Jesús, sí. Y cuando Jesús muere, se esconden. Como nosotros, cuando vemos las cosas mal paradas, aunque tengamos fe, nos escondemos y decimos, chispas, ¿por qué me está pasando esto? Si yo voy a la iglesia, si yo escucho misa, si yo hago mis novenas, si yo rezo mucho, te escondes. ¿Por qué? Porque todavía no tienes la fuerza del Espíritu Santo, porque podrás tener tus sacramentos. Pero si tú, acuérdense que a nosotros nos confirmaban pequeños, y si tú no has vivido una vida de gracia, ese bautismo, esa confirmación, se minimizan, no se pierden, se minimizan. Pero si tú quieres que el bautismo en el Espíritu se haga y florezca, en primer lugar tienes que tener fe. Porque de nada te sirve que estés yendo a misa, que estés haciendo tus novenas, que estés haciendo tus rosarios, si no tienes fe. Porque la fe, aunque sea un granito de mostaza, puedes decirle a esa montaña, quítate de allá y ponte en medio del mar. Y la montaña lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes fe. Si no tienes fe, no va a pasar nada. Entonces, por eso vemos que hay algunos hermanos que fui a misa de sanación y fíjate que hubo milagros y este caminó y este se curó por la fe. Nada más por la fe. ¿Y por qué es invocado el nombre de Jesús? Porque todo aquel que tiene fe y ora por su hermano, invoca el nombre poderoso de Jesús, va a alcanzar lo que pide. Pero si no tienes fe, es como que estés diciendo, Betty, tráeme un vaso de agua. Pero Betty, ni te oye. O si no, ahorita. Y ese ahorita se convierte en un abrazo. Lo mismo sucede, puedes estar, hable y hable y hable, pero no te va a escuchar el Señor. ¿Por qué? Porque tú no tienes esa buena comunicación, no tienes una comunicación que fluya. Y solo puede fluir a través de un conducto limpio. Pero si tú no tienes esa limpieza, que es el vaciado de tus pecados, si no tienes la alimentación, que es la Eucaristía,
si no tienes el amor que es la caridad hacia tu prójimo, pues entonces ¿cómo? Ahora, vamos a ver qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales. 1285. Lee, Susi. La lectura del material. Ah, es que no lo tiene ella. ¿Lo leo? Sí, creo que tengo. 1285. 1285. Ay, no sé si son las pestañas, pero me cierra mi ojo. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Ahí está bien explicado aquí. Los sacramentos de iniciación, como veíamos la semana pasada, el bautismo es la puerta por medio de la cual entramos al pueblo de Dios, ¿correcto? La confirmación es el bautismo en el Espíritu Santo. Y la Eucaristía es el alimento que necesita el alma para poder crecer. Así como nosotros nos preocupamos de comer sanamente alimentos que le hacen bien a nuestro organismo, así también a nuestra alma le hace muy bien tener el alimento que es la Eucaristía. Bueno, estos son los tres primeros que son los sacramentos de la iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y dice que la confirmación nos une más íntimamente y nos enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo, de manera que nos obliga aún más a ser auténticos testigos de Cristo. Bueno, ahora mi pregunta hacia ustedes es una pregunta que hace mucha gente que pues tristemente no conocen su fe. Si a ustedes los llaman para ser padrinos de bautismo o de confirmación, ¿por qué creen ustedes que los llaman? Porque pues le caigo bien, porque es a lo mejor simpatizante conmigo, Normalmente igual porque cuando tengo dicen lana, porque tiene el dinero. porque tiene dinero. Tristemente, esos son los principales motivos. Y porque además te gusta tomar la chela. Y cada domingo pues nos podemos reunir como compadres a tomar la cerveza y No, porque a al comer. compadre se le puede arrimar la comadre, ay no. Pero tristemente así es la manera en la que se eligen a los padrinos. Y no tomamos en cuenta si es una persona que está cerca de Dios y que puede tomar la responsabilidad de iniciar al niño en la vida espiritual. Esa parte le vale un soberano cacahuate a los papás del niño. Y tú que lo aceptas también, te vale sorbete porque tampoco lo sabes. Entonces, cuando van y piden, padre, quiero bautizar a mi hijo,
y el padre te dice, está bien, pero hay que tomar pláticas durante mes y medio. Pues ya no. Ay, no, ya no tengo tiempo, trabajo, mil cosas. Pero también eso ha sido mal de la iglesia, porque ahora solo un día, horas. Nada Fíjate, más. Con tal de que... Con Pues tal- no por ejemplo, En Fátima ¿cómo sí se es. llama? Es más, ni tomamos plática. Sí tomamos. Allá por Chuburná. No, Fue en por Chuburná ejemplo, nuestras pláticas. de comunión, sí van mucho tiempo. Sí, ¿verdad? de Hasta comunión tienen que ir Pero los eso hace padrinos. poco, hace unos cuantos años que se empezó sí, a hacer. sí. Que Creo ve, hace uno o poco. 2 años. hace poco. Fíjense nada más. Si te, por ejemplo, te dijera el sacerdote, pues tienes que venir durante un mes a pláticas. No aceptarían tan fácil. Estaría Padre, son demasiados requisitos que... son demasiados. Bueno, ¿quieres que los bauticen? Y si o buscas que los confirmen? una iglesia donde te dan una plática de un día en una hora, filas hace la gente. Ajá, claro. ¿Qué vas a aprender? Nada. Si la verdad y la realidad es que estás yendo por mero compromiso, estás en tu celular, o simplemente estás pescando sililes, o a ver quién vino, cómo vino. A final Que de hay cuentas, mucha gente. ¿qué te llevaste de esa plática? Nada. ¿Qué aprendiste? No, El papel nada más. Lo único que te interesa es la tarjetita, y si pudieras comprarla nada más, para ti sería fabuloso. Mejor. Pero ¿qué aprendes? ¿Qué te llevas? ¿Qué vas a enseñarle a ese bebé que va a ser tu ahijado? Solo la madrina Escoda no da nada. Ahora, ¿qué dice en el numeral 1286, Betty? En el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios, habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo. Toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. Fíjense nada más. Vamos a ver qué nos dice. Primero Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ya lo leímos, pero vamos a repetirlo, vamos a recordar. ¿Capítulo qué? Capítulo 11, versículo 2. Betty, busca la de Lucas 4. Lucas. Sobre 4, él, 16. capítulo 11, versículo 2. 2. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. Palabra de Dios. Fíjense nada más, ahí nos habla de los dones del Espíritu que debería de tener, o sea, que tenía, que tiene, que tuvo y que tendrá el único Mesías. Repite, ¿qué dones son? Sabiduría, Sabiduría, prudencia, prudencia, inteligencia, inteligencia, valentía, valentía. espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo. Fíjense nada más. Todo eso tenía Jesús. ¿A poco no tenía autoridad para sacar a los mercaderes del templo con sus cinturonazos? ¡Alachos, sálganse! Ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y decían, ¿y este con qué autoridad saca eso? Con esa autoridad. Su sabiduría, ¿cómo enseñaba?
A ver, Lucas 4, 16 a 22, Betty. Busca el de Isaías 61. 4:16. 4:16. 4, versículos 16 a 22. Llegó a Nazaret. Llegó a Nazaret donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobarán y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Y decían: pensar que es el hijo de José. ¿Hasta dónde? 24. 22. Ah, ya me pasé, ya, hasta acá. Y pensar que es el hijo de José. Fíjense, y pensar que este muchacho es el hijo del carpintero. ¿Cómo viene a decirnos que lo que está leyendo se está cumpliendo en él? O sea, ¿qué le pasa? A ver, ¿qué nos dice Isaías 61, 1? El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con buenas noticias para los humildes, para sanar a los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. O sea, lo que dice el profeta Isaías es lo que lee Jesús en el templo. Y él estaba lleno del Espíritu Santo, pero no solamente porque haya sido bautizado, sino porque él era el Hijo de Dios. Él era el Mesías, tenía que estar lleno de toda esa sabiduría. ¿Qué nos dice entonces? Nos dice, habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realiza en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin reserva, sin medida. ¿Qué nos dice Juan 3:34? Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida. Es solo uno. Solo le da su Espíritu sin medida. O sea que Jesús podía hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu de Dios y lo tenía en su totalidad, sin reservas. En el numeral 1288, Adri. Desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué en la carta a los hebreos se recuerda, entre los primeros elementos de la formación cristiana, la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Fíjense nada más. A través de la imposición de manos. Ustedes han visto confirmaciones, ¿verdad? Y sí, sabemos que solamente el señor obispo o arzobispo es el único que puede dar ese sacramento. ¿Por qué el obispo o arzobispo? Porque ya lo vimos la semana pasada, es el sucesor directo de los apóstoles. Ah, sí, cierto. Los
Sacerdotes son presbíteros, son los ancianos. O sea, sin importar si son jóvenes recién ordenados o no, son los presbíteros. Presbítero quiere decir los ancianos en la ley, o sea, los que han estudiado la ley. Y los obispos o arzobispos. ¿Cuál es la diferencia entre obispo y arzobispo? El obispo es el que auxilia al arzobispo. El arzobispo es el que tiene a su mando la diócesis. Por eso la diferencia. Pero los dos, tanto el obispo como el arzobispo, son sucesores directos de los apóstoles. ¿Ok? Eso lo vimos la semana pasada. Bueno, entonces, ¿cómo era la sucesión apostólica? Lo vimos la semana pasada. A través de la oración y de la unción. ¿Ok? Lo vimos con la elección de Matías. Cuando se levanta Pedro y habla y dice, necesitamos completar el número. Bueno, Hechos 8, Susi, y me buscas Hebreos 6, Adri. 8, Hechos 8, capítulo 8, versículos 15 a 17. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Solo 15, ¿no? 15 a 17. Ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Fíjense, antes de que tuvieran el bautismo del Espíritu Santo, ellos no salían a predicar. Hebreos está en el Nuevo, cerca de Apocalipsis. No tenían esa valentía, no tenían esa sabiduría, no tenían el don de profecía. O sea, todavía eran pequeños con el bautismo, todavía no tenían esa fuerza que reciben cuando ya son bautizados en Pentecostés. Entonces, ahí ellos no necesitaban nada más. Salen y llevan la palabra de Dios. En el capítulo 19, ese yo lo voy a leer, 19 versículos 5 y 6, dice, después de que salen ellos a predicar, dice, al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Aquí estamos hablando ya de Pablo. Ya sabemos que Pablo antes era un soldado romano, o sea, no exactamente soldado, pero sí él era un aliado de los fariseos, de los sacerdotes. Entonces él mataba cristianos porque él tenía que acabar con los cristianos. Era una lacra, era una enfermedad prácticamente para los romanos y para los fariseos, porque esa era la idea que les habían vendido a ellos. Entonces, cuando Pablo se convierte y él habla, empieza a dar la palabra, la buena nueva, entonces mucha gente se convertía. Entonces dice, Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran 12 varones. Fíjense nada más. Lo que él había recibido por medio de los apóstoles, porque Pablo no es apóstol, Pablo es discípulo. Pero un discípulo que se hubiera ganado el lugar de apóstol. Entonces, ¿qué pasa? Que después pasa a formar parte de los apóstoles. Ya sabemos que poco a poco, conforme iban muriendo, iban subiendo otros, ¿no? Iban tomando lugares.
Entonces, lo que Pablo hace es exactamente lo que hace el obispo. Dice, vuelvo a repetir, en el versículo 6, dice, Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eso es lo que hace el obispo cuando nos confirma. Pero ¿por qué no sucede nada de esto en la actualidad en una confirmación? Primero, porque no conocemos lo que realmente es la confirmación. Porque si lo conociéramos, iríamos listos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Claro. Por eso no vemos este tipo de milagros a la hora de una confirmación. Pero cuando sí lo vemos, en una misa de sanación, ahí se recibe el bautismo del Espíritu Santo y mucha gente empieza a hablar en lenguas, muchos son sanados, muchos empiezan a profetizar, muchas bendiciones en misas de sanación, porque son misas especiales para eso, para sanación, en las que es invocado el Espíritu Santo para que haga lo que buenamente Él quiera hacer. Y si no quiere hacer nada, pues no pasa nada. A menos que haya gente que la verdad, mis respetos para algunos hermanos que se tiran al suelo y lloran y luego cuando salen, ay, los ves otra vez en las mismas. Qué feo. O lloran y están allá, ay, llorando y haciendo su show. Yo creo que les deberían de dar un Oscar a la actuación. Porque cuando realmente lo sientes y te hace llorar y te hace arrepentirte, cuando sales eres otra persona, no sigues siendo la misma. Entonces, pero si ya hiciste tu show en tu culto y luego sales y sigues siendo la misma Buena persona. iba ya a decir otra palabra, se oye muy feo. Sigue siendo lo mismo, pues entonces un Oscar a la actuación. Claro. No tienen el que yo leí, por ejemplo, que Dios tenía, que no tienen temor de Dios. Que no tiene temor de Dios, sí, definitivamente no tiene temor de Dios, porque el temor de Dios es, ya lo hemos visto antes, es temor de hacer las cosas que le desagradan. Pero si tú estás tratando de mentir a Dios y estás mintiéndole a todos los hermanos que están allá, porque según tú sentiste el Señor y te hizo botarte allá en el piso y hacer, pero después si sales y sigues siendo el mismo bicho, pues qué caso, ¿no? Solamente le viste la cara a los que estaban ahí. Y después dice, esto explica por qué en la carta a los hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo. A ver, Adri, Hebreos 6:2. La doctrina referente a los bautismos y la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Vamos. A ver, un versículo antes y uno después. Dejemos pues la enseñanza preparatoria sobre Cristo y pasemos a la enseñanza superior sin reafirmar las bases, es decir, el arrepentimiento de las acciones malas anteriores, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos y la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo es lo que vamos a hacer si Dios quiere. Ahí está mejor entendido con un versículo antes y un versículo después. Bueno, entonces todo esto son las bases. Es lo que se sienta como las bases de la vida, de la doctrina cristiana. El bautismo, la imposición de manos, que en este caso es la confirmación, y la Eucaristía.
allá aumenta los muertos, ¿cómo es? ¿Qué dice de los muertos? La resurrección de los La muertos resurrección de los muertos. Ahí, este es nuestro último fin, y el juicio la definitivo. resurrección de los muertos. Ese es nuestro último fin. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos nuestra mirada. Queremos resucitar para ser juzgados y que Dios nos mande a donde nos toque ir. Este es nuestro último fin, la resurrección de los muertos. Y después dice, es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación. Pues sí, la imposición de manos ya vimos que la hacían los apóstoles y la iban pasando de generación en generación, porque acuérdense que Pablo no es parte de los apóstoles, sin embargo, por la tradición y por la enseñanza, tenían que imponer las manos para que pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo la tradición empieza a avanzar. En el numeral 1289, ¿quién lee? Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado, crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Por eso en Oriente se llama a este sacramento crismación, unción con el crisma, o mirón, que significa crisma. En Occidente el nombre de confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Ok. Al principio los apóstoles solamente imponían las manos. Después, poco a poco, se fueron añadiendo cosas, como ya lo hemos visto. Las cosas no se dieron de un momento a otro y aparecieron así, no. Se dieron cuenta que era necesario también la unción con el santo crisma, o sea, el aceite bendito. Entonces, era necesario. ¿Por qué? Porque todo cristiano tenía que ser ungido. A final de cuentas tenía que ser ungido. Son diferentes las unciones. Hay la unción de los reyes, está la unción en el sacramento de la confirmación y la unción de los enfermos. Y es diferente también la unción que se le da al sacerdote cuando se le consagra. Y fíjense lo que es chistoso o curioso, o no sé cómo decirlo. A las religiosas no las ungen con aceite. Solamente a los sacerdotes. A ver, Betty, Hechos 10:38. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, él fue ungido, era el ungido de Dios, era el hijo predilecto de Dios, pero no lo unge un hombre como ungen los apóstoles a los discípulos. A él lo unge una mujer, lo unge María Magdalena cuando le lava los pies. Acuérdense que era un aceite que era perfumado y muy, muy, muy caro, el que le pone a los pies de Jesús. Y con eso se da cumplimiento a que es el ungido de Dios. Por eso les digo,
las cosas de Dios, cuando es para que se cumplan, se tienen que cumplir. Él no fue ungido como rey, como el rey David, como el rey Salomón. No. Él fue ungido para su muerte, para ser el rey, pero el rey eterno. Lo que son las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los efectos de la confirmación? En el numeral 1303 nos dice: por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Chispas, eso está fuerte. O sea, no solo te hace crecer, porque tú cuando te bautizas, ya formas parte del pueblo de Dios. Pero la confirmación, el Espíritu Santo te hace crecer y dice que profundizas en la vida, en la gracia bautismal. O sea, cuando ingresas por la puerta, no solamente te quedas en la puerta, tienes que pasar. El que solamente se bautiza y no recibe la confirmación es que entres y te quedes parado ahí. Ya entraste, porque ya pasaste el umbral de la puerta, pero no has ingresado, no has profundizado al templo o al espacio. Y es lo que hacemos con estos sacramentos. El que no lleva la vida cristiana, estás parado en la puerta, ya entraste, pero estás parado en la puerta. Es como aquella persona que no quiere que lo vean en misa. Entra al templo, entra a la iglesia, pero se queda paradita ya junto a la puerta esperando a que termine la misa y solo da un paso y ya está fuera. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que vayas y te pares solamente? Ni asististe a la comunión, ni le diste la importancia que tiene realmente ingresar a la iglesia, sentarte en los primeros lugares o en medio. ¿No? Eso es lo que hace el cristiano que no estudia. Te quedas paradito en la puerta, o sea, ya ingresaste, sí, estás parado en la puerta, pero no has tomado tu lugar, no estás ocupando el espacio que te corresponde como bautizado, como parte de la familia de Dios. Entonces tú solito te relegas, estás ahí paradito y a veces te dicen, ¿por qué no pasas? No, es que estoy bien aquí. Es lo mismo que hace la gente cuando los invitas a ir a algo de Dios. Y dicen, no puedo, no tengo tiempo. Ahí se quedan paraditos en la puerta. Entonces cuando viene la muerte, ¿qué pasa? Solamente dan un paso y ya estuvo, está en el otro lugar. Y después nos dice, nos introduce más profundamente a la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre. ¿Qué nos dice Romanos 8? ¿Quién ya lo buscó? Romanos 8:15. Busca Primera de Corintios. Entonces, bueno, está bien. ¿Quién busca Primera de Corintios? No vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos puede inspirar a decir Padre. Mientras Él no te inspire, aunque tú quieras decir Padre con amor, no te sale. Pero cuando estás haciendo oración y el Espíritu Santo te inspira, le puedes hablar de una manera, bueno, ni siquiera decirlo, pero lo sientes. Hay un don muy bonito que muchas personas tienen, que no necesitan orar para comunicarse. Ese es el don de contemplación.
porque solamente están contemplando y ves cómo lloran. O sea, no un llanto así que sea de circo, o sea, de artista, sino un llanto de que ves que, pero en ese llanto está la felicidad. O sea, son cosas que podrías decir, son sentimientos encontrados, no son sentimientos encontrados. Cuando estás pidiendo, por ejemplo, algún norte y ves que el padre lo comenta o lo dice en la lectura, solitas lloran sus lágrimas. Y no es algo que te sientas tú triste o no. Thank you. A ver, después nos dice, nos une más firmemente a Cristo, definitivamente, porque llega el momento en que ya no puedes estar sin Él. Tú tienes esa necesidad de estar hablando con Él, comentándole cosas, y a veces sucede algo bien curioso, que se vuelve como tu amigo imaginario. Ay, pensé que había quedado loca. Se vuelve como tu amigo imaginario, y así como que sin que tú quieras le comentas, oye Jesús, ¿viste eso? Oye Jesús, o sea, tú hablas con Él y tú sabes y sientes que te responde porque lo sientes. No es que estés loco, sino que ya llegaste a un nivel en el que tienes una comunicación así personal y de cuates con Él. Y es tan bonito estar en ese sentido. Dice, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Ya vimos que la iglesia no solamente es el templo, sino la iglesia somos todos. Entonces, en el momento que hace más perfecto este vínculo es porque ya nos integramos y porque aceptamos nuestro espacio y nuestro lugar en la iglesia junto con mis hermanos, porque no solo soy yo, somos un todo. Y después nos dice, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Esto es muy importante, porque dice es para difundir y defender. A lo que hicieron los apóstoles en el momento de su Exactamente. Y a eso estamos llamados nosotros. Y a ser verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Acuérdense que el mismo Jesús dice, aquel que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él delante del Padre. El día del juicio. A ver, Primera de Corintios, ¿qué nos dice? Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. ¿Hasta dónde? Del 4 al 11. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que en cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, hay diferentes ministerios. Así como en nuestro mundo tenemos odontólogos, oftalmólogos, médicos, cardiólogos, es lo mismo. El Espíritu Santo proporciona cientos de dones, de trabajos, pero todo eso, el que obra es
El el mismo. único, el Espíritu Santo. En Hechos 3, 1 al 11. Pedro y Juan sanan a un hombre tullido. Sí. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar ahí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: «Míranos». El hombre los miró, esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa, y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente, fuera de sí, acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más. Y aquí este es el relato del primer milagro que hacen Pedro y Juan. Y todo en el poderoso nombre de Jesús. En el versículo 13, Adri. Sepan que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron y a quien negaron ante Pilato cuando éste quería ponerlo en libertad. Y entonces, ¿qué sucede? Tienen valor para decir y proclamar y denunciar lo que en su momento el pueblo había hecho. Versículo 19. Susana Álvarez. Sí. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. ¿Eso? Sí. Palabra de Dios. Fíjense, entonces el arrepentimiento es uno de los más grandes frutos de la fe en Jesús. Y lo dicen claramente ellos: arrepiéntanse, conviértanse para que sus pecados sean perdonados, porque el que está perdonado está libre de culpa, renueva su gracia. Acuérdense que cuando hacemos pecado rompemos la gracia, la comunicación, la amistad, el amor entre Dios y nosotros. Entonces, cuando estamos perdonados, restablecemos ese amor, restablecemos esa gracia. Versículos 23 a 26. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza de Dios, pacto que Dios pactó con nuestros padres, al decir a Abraham: a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Palabra de Dios. Tremendo, qué tremendo y qué bonito lo dice San Lucas, qué bonito nos relata esta parte.
Dios resucitó a su siervo y lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo que cada uno se convierta de su mala vida. Esa es la bendición universal que Dios nos había hablado al principio de nuestras clases, ¿se acuerdan? Que Dios le hace a Abraham la promesa de una tierra, la promesa de un reino eterno y la promesa de una bendición universal. Con esta parte se está cumpliendo la promesa de Dios. Se los ha enviado a ustedes primero para bendecirlos. Ahora, en el capítulo 4, versículos 19 y 20. ¿Encontraste? Capítulo 4. 19. Ajá. Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. El 19 y 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Fíjense, Ya la vamos a ver. dice, y esta pregunta que hacen Pedro y Juan a los fariseos, podríamos sentir que nos la hacen a nosotros. Y dice, juzguen ustedes si es correcto. ¿Es mejor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios? ¿Y por qué lo decían? ¿Por qué? Porque ya los habían llevado, igual a ellos, ya los habían apresado por los romanos. ¿Qué es lo que querían? Que se callaran, que dejaran de hablar de Jesús de Nazaret. Entonces Pedro dice, ¿es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él? Si Él ya el Espíritu de Dios habla a través de nosotros y nosotros estamos dando a conocer que lo que ustedes hicieron estuvo mal, que ustedes mataron a Jesús. Y en el versículo del 24 al 32, siempre del capítulo 4, 24 a 32. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios, diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Hasta cuál? Hasta el 32. 32. Tú, por el Espíritu Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Hasta el 31. 32. 32. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Palabra de Dios. El 32 faltó. Faltó. Ah,
La multitud, dice, los creyentes intentan poner en común todos los bienes. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Ahora sí, Palabra de Dios. palabra de Dios. Fíjense nada más. Todo lo que nos dice, de lo que nos habla el catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que conocemos del catecismo, que es la tradición, se compagina perfectamente con lo que dice la palabra de Dios escrita. Después de que somos bautizados libremente también por el Espíritu Santo, Él nos da ese espíritu de valentía para poder anunciar y denunciar lo que es correcto o lo que está mal. Acuérdense hay una lectura de esta semana en la misa, no me acuerdo, creo que era Evangelio, donde dice: si tu hermano ha cometido pecado, ve y llámale la atención, amonéstalo. Si no te hace caso, busca una persona, un testigo, para que vayas a hablar con él. Si no hace caso, ve a tu comunidad y que toda la comunidad le haga ver su pecado. Si no hace caso, entonces aléjate de él como de un pagano. O sea, tenemos que buscar la manera de cómo ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, que no conocen a Dios. No porque no sean bautizados, no. Que no conocen a Dios. Pueden estar bautizados, confirmados, haber hecho su primera comunión, aún que vayan cada domingo a misa, pero no conocen a Dios. Y así hay, supongo que hay un montón. Así hay mucha gente, porque para ellos con que vayan a misa, aunque no le presten atención al Padre, pero según ellos están cumpliendo, que hacen sus novenas, ni saben por qué las hacen, ni saben qué es lo que están haciendo realmente, pero lo están haciendo. Que van a los Vía Crucis, pero ni siquiera saben por qué se hace el Vía Crucis. ¿Por qué? Porque no conocen en realidad a Dios. Entonces nosotros tenemos que tratar de sacar de su error a esos hermanos, porque son nuestro prójimo y porque estamos obligados hasta cierto punto, digo obligados, ¿por qué? Porque ya vimos que la persona que tiene al Espíritu Santo es una persona que está llamada a hablar con valentía. Esto no quiere decir que vayamos y le digamos: eres un pecador. No, hablar con valentía sí, pero también con sabiduría. Hay que aprender a hablar a los hermanos para que no se sientan ofendidos y que digan: ay, yo que voy a regresar allá si nada más me ofenden. No, hay que aprender a hablar con humildad, con sabiduría, pero denunciar que lo que está haciendo está mal. Entonces, fíjense, hoy hemos aprendido bastante en cuanto a la valentía que el Espíritu Santo nos da. Que el Espíritu Santo nos provoca a hacer cosas que a veces nosotros no queremos, pero cuando Él ya decidió que te va a usar para hacer tal o cual cosa, a final de cuentas lo vienes a hacer. Porque no es que tú quieras o no quieras, sino que cuando el Espíritu Santo ya decidió que va a decirle a alguien algo, le va a llegar al corazón. No por ti, no por tu sabiduría, porque así es Dios. Igual cuando tú quieres hacer cosas que a Dios no le parece, te va a poner las trabas necesarias para que no lo hagas. Entonces, qué hermoso que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios
para realizar las cosas, las obras que Dios quiere que hagamos. Y cómo estamos aprendiendo de que todo lo que realmente hacían los apóstoles lo llevamos a cabo en nuestra iglesia católica, y que no sabíamos de dónde vino o cómo inició o de dónde apareció. Estamos aprendiendo bastante, no solamente de la historia de la iglesia, sino de nuestra propia historia, yo como persona. Sí, claro. Porque yo me veo reflejada en la historia de la iglesia, yo veo mi historia reflejada. Entonces, ahí se las dejo de tarea. Ahora es ir analizándonos de cómo estoy viviendo mi fe, si realmente la estoy viviendo como el cristiano que Dios quiere que yo sea. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Señor, dame lo necesario y después pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que necesito, dame lo necesario y pídeme lo que quieras, que estoy a tu servicio, que se haga en mí tu palabra. Ahora sí que como lo dijo la Virgen María, ¿no? Que se haga en mí tu voluntad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran? No, quedó claro. Bueno, pues si no tenemos preguntas, hasta aquí quedamos. Por favor, compartan los videos con otras personas. Sí hay vistas, pero me gustaría que, sobre todo ahorita con estas clases de la historia de la iglesia, es muy importante que estos temas le lleguen a más gente, porque estoy segura que muchas personas no saben de dónde viene la iglesia o cómo es lo de la sucesión apostólica. Toda esta información es información que mucha gente no tiene, y por eso se cambian de religión, porque no saben la riqueza tan grande que tenemos como iglesia, y que nosotros realmente venimos directamente de Jesús. Entonces compartan los videos a quienes ustedes quieran, para que también YouTube ayude a mandar los videos a más gente. A mí no me importan mucho los likes, ni que se suscriban si no se quieren suscribir, pero que vean los videos y que tengan la información. Y el día que ya no quieran ser católicos, no sea por falta de información, sino que sea una decisión voluntaria. Que ya no quiero nada con Dios, bueno, pues ahí nos vemos a lo mejor en el infierno. Pero que sea una decisión voluntaria, que no sea porque no tuvieron la información, exactamente, que no sea por eso. Y si el Señor nos está dando toda esta información tan hermosa y toda esta enseñanza, vamos a aprovecharla, y vamos a aprovechar también mandárselo a más gente. Bueno, entonces en este sentido pasamos a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe, Oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.